Buenos días. El grupo 1 quiere compartir con todos ustedes el informe sobre la unidad didáctica de la adición y sustracción de números enteros, asesorado por nuestra tutora María Consuelo Cañadas. Bien, inicialmente somos docentes de básica secundaria, específicamente del grado séptimo, y basados en nuestra experiencia hemos encontrado e identificado algunas dificultades en el uso de los algoritmos para resolver situaciones aditivas de los números enteros. Entonces, esto es lo que nosotros hemos llamado como nuestro problema. Bien, ¿qué se hizo? Entonces pensamos en cómo resolverlo. Lo resolvimos mediante el diseño de una unidad didáctica. ¿Basados en qué? En el contexto y basados en el análisis didáctico. Eso es lo que llamamos nosotros fundamentación. ¿Sí? El contexto. Entonces, a partir del contexto curricular, basados en los estándares básicos de competencias en matemáticas y el decreto 1290, el decreto de evaluación, los planes de estudio de nuestras instituciones, hemos empezado a diseñar nuestra unidad didáctica. Esa unidad didáctica se diseñó para implementarse en la institución Fundación Ideales Gimnasio Santa Ana, en el grado séptimo, conformado por 13 niñas, con una edad de 13 a 15 años. Sus padres cuentan con estudios universitarios, priorizan el tiempo y los recursos para sus hijas, y además las estudiantes pues tenían unos preconceptos necesarios para poder implementar la unidad didáctica. Bien, el análisis didáctico, entonces nos hemos basado en los 4 análisis de las dimensiones del currículo: análisis de contenido, análisis cognitivo, análisis de instrucción y el de actuación. Este es el mapa conceptual que nosotros iniciamos para definir el foco de contenido, los conceptos y procedimientos necesarios para la adición y sustracción de números enteros. Identificamos una serie de sistemas de representación apropiados para nuestro tema. Entre esos está el simbólico, verbal, manipulativo y gráfico. Siguiente. Posteriormente pensamos en unos fenómenos asociados, y eso hace parte del análisis fenomenológico. ¿Qué fenómenos asociados tenemos para nuestra unidad didáctica? Entonces tenemos el fútbol, en donde hablamos de puntos a favor, puntos en contra. También tenemos la temperatura de ciertas ciudades, entonces hablamos de grados centígrados, viendo los números positivos y números negativos, entre otros. Pensamos también en qué subestructura matemática está relacionada con esos fenómenos. Entonces pensamos en las expresiones aritméticas presentes en las situaciones aditivas. Nuestro contexto es el contexto operacional, ya que se requiere realizar operaciones para poder desarrollar esas expresiones aritméticas. Entonces la relación que existe entre estos dos lo hemos llamado algoritmos y propiedades para la solución de expresiones aritméticas. Bien, este es el mapa general en donde tenemos los 3 sistemas, los tres organizadores del currículo. Está la estructura conceptual, los sistemas de representación y la fenomenología. Por ejemplo, tenemos los números enteros formados por los números negativos, el 0 y los números positivos. Entre ellos podemos operar, ¿sí? Estas operaciones nosotros nos basamos pues por nuestro tema, la adición y la sustracción. Esas dos cumplen unas propiedades, las cuales se van a marcar en unos algoritmos que se pueden desarrollar numérica y en las expresiones aritméticas. ¿Para resolver qué? Para resolver situaciones aditivas y encontrar valores numéricos. Aquí vemos todos los sistemas de representación, vemos la fenomenología y vemos la estructura conceptual. Siguiente. Bien, formulamos 3 objetivos para nuestra unidad didáctica. El primer objetivo hace referencia al vocabulario que debe involucrar la adición y sustracción de números enteros. El segundo es explicar cada paso, o sea, justificar el procedimiento que se hace para resolver una tarea matemática. Y el tercero hace referencia a interpretar y resolver problemas. Estos objetivos están relacionados directamente con los estándares del MEN, ya que, por ejemplo, el objetivo 2 dice justifico y el objetivo 2 dice explicar cada paso, y hace referencia al estándar justifico procedimientos. Lo mismo sucede con el objetivo 3. Tenemos que tener en cuenta además que estos objetivos están relacionados. El objetivo 3 requiere del objetivo 2 y del objetivo 1. Siguiente. Diseñamos además 5 tareas, ¿sí?, que permitieran el logro de cada uno de los objetivos. Entonces, de esas 5 tareas, pensemos en las tareas 4 y tarea 5. La tarea 4 es la llamada la skater y la tarea 5 es llamada el repartidor de pizzas. Para cada una de ellas se desarrolló la tarea mediante fases. Esas fases son
comunes para todas. Entonces hay una fase inicial llamada motivación, una fase de desarrollo que es la solución, en donde van a interactuar en parejas, ¿sí?, los estudiantes, y una fase de cierre llamada puesta en común. Siguiente. Estas tareas requirieron de unos recursos y unos materiales. Tenemos el ejemplo de la sumadora de enteros, la cual me permite verificar, o le permite al estudiante verificar los resultados que se han obtenido mediante una serie de procedimientos. Siguiente. Vamos a pasarnos ahora a centrarnos en el objetivo 3, específicamente en la tarea del repartidor de pizzas, la cual consiste en una serie de recorridos que debe hacer este empleado para repartir sus pizzas, pagar una factura. Esto se trabaja en una situación de la ciudad de Bogotá, en la avenida Caracas, tomando como referente la calle 0 en la cual está ubicada la pizzería. Siguiente. Como es una tarea del repartidor pizza, es una tarea que habla sobre la resolución de problemas, ya que su objetivo está relacionado con ellos, entonces nosotros nos basamos según Polia. Polia plantea 4 pasos para poder solucionar un problema. El primer paso dice comprender el problema. Relacionamos una serie de capacidades, 17 capacidades que nosotros identificamos, y en este caso el paso 1 se relaciona con la capacidad 12, que habla sobre identificar el signo en una situación aditiva. La capacidad C15, que habla sobre identificar los datos relevantes en las situaciones aditivas. El segundo paso, trazar un plan para resolverlo. Entonces están relacionadas la capacidad C7, que significa o hace referencia a la traducción de una expresión aritmética, una gráfica, entre otras. El tercer paso habla sobre poner en práctica el plan. Esas capacidades están relacionadas las siguientes: corresponder en la recta numérica, la capacidad C1, ubicar en la recta numérica los números enteros positivos y negativos, capacidad C2, ejecutar, capacidad C10, ejecutar operaciones ya que se requiere el uso de los algoritmos. Y el cuarto paso es comprobar los resultados. Ese comprobar los resultados tenemos 2 capacidades relacionadas. La capacidad C9, que habla sobre interpretar los resultados, y la capacidad C8, que es verificar esos resultados obtenidos. Toda esta serie de capacidades son del objetivo 3. Por ejemplo, miremos que la capacidad C12 dice identificar el signo de un número de acuerdo al contexto de la situación planteada. Allí vemos los sistemas de representación, específicamente el verbal, la fenomenología, y es una capacidad de tipo conceptual. La capacidad C7, que es traducir una situación aditiva, entonces vemos la relación que existe entre los sistemas de representación verbal, el sistema de representación simbólico y el sistema de representación gráfico. Y la capacidad C10 es de tipo procedimental, ya que se requiere ejecutar unos algoritmos. Bien, todas estas tareas hacen referencia y aportan a las competencias de PISA: modelar, representar, plantear y resolver problemas. Aquí tenemos una parrilla de observación que más adelante también se va a tratar, y hace referencia al camino de aprendizaje, que es la columna de las capacidades de color azul, en donde relacionadas en sí es las que nosotros previmos para que una posible solución. Además, también se identificaron unos posibles errores, ¿sí? Y cuando puedan suceder estos errores, se han planeado una serie de ayudas. Esas ayudas hacen referencia a preguntas, a ejemplos, para que el estudiante pues no incurra en esos errores. Siguiente. Bien. Diseñamos además, finalmente, en la unidad didáctica una serie de instrumentos. La parrilla de observación de aprendizaje, que es lo que ya trabajamos en la diapositiva anterior, unas preguntas específicas también relacionadas, en donde es una serie de ayudas que permitan al estudiante como llevar un poco más hacia la consecución de la tarea, la solución propia de la tarea. Un diario de clase, el cual se desarrolla o se registra algunas actuaciones del estudiante, cómo se sintieron, entre otras situaciones. Una pregunta específica en ese diario de clase, aparece una pregunta específica del tema. El diario del profesor, en donde el docente registra todo lo que ha sucedido durante las sesiones de clase en cuanto al aprendizaje y en cuanto a la enseñanza. Una prueba diagnóstica, que es la actividad inicial diagnóstica antes de comenzar nuestra unidad didáctica. La rúbrica de tareas lo que nos permite es identificar en qué desempeño obtuvo el estudiante cuando soluciona la tarea. El examen final se diseñó con 3 puntos, los cuales hacen referencia uno para cada uno de los objetivos que nos formulamos anteriormente. Y el cuestionario individual de evaluación, que es un cuestionario en donde ellos registran qué fue lo que sucedió durante toda la unidad didáctica, cómo se sintieron, qué cosas vieron notorias, qué les sirvió, qué les aportó esa unidad didáctica.
Bueno. Pasamos ahora a contarles efectivamente durante la implementación qué fue lo que se pudo observar. Se establecieron entonces que se desarrollaron 8 sesiones de 90 minutos desarrolladas entre el 17 de marzo y el 15 de abril de 2011. Este era el cronograma que nosotros teníamos previsto durante el diseño de la unidad didáctica. Teníamos pensado que trabajar en la sesión inicial la prueba diagnóstica. Para la primera sesión una tarea, para las sesiones 2 y 3 teníamos planeadas 2 tareas en cada una sesión cuarta en la que se hiciera un examen final de la unidad y la sesión 5 de retroalimentación en la que se entregarían las notas finales y se explicarían los pasos a seguir para los estudiantes con obtención de desempeños bajos. Sin embargo, en el cronograma implementado pudo observarse que las tareas propuestas, dos tareas propuestas por sesión no pudieron llevarse a cabo por motivos de tiempo. También fue necesario aplazar las puestas en común, por lo que se trabajaron 2 sesiones adicionales a lo que se tenía diseñado. Vamos a hablarles ahora sobre la evaluación de nuestra unidad didáctica e implementación. En cuanto a las tareas y los instrumentos, encontramos que las tareas tuvieron secuencia y coherencia ya que estuvieron diseñadas de acuerdo al análisis didáctico que se desarrolló sobre la adición y sustracción de números enteros. También se establecieron algunas confusiones que se presentaron en las estudiantes en algunos términos. Por ejemplo, para la tarea del repartidor de pizzas tuvieron dificultades con términos como distancia, desplazamientos, trayectos, recorridos. En cuanto a los instrumentos, pudimos verificar que el diario del profesor se estableció como un fuerte documento en el que se pudieron registrar lo que sucedía en las sesiones de clase y esto permitió diseñar y prever qué podía desarrollarse para la siguiente sesión de acuerdo a ello. La lista de chequeo de la rúbrica nos permitió identificar de fácil manera las capacidades que los estudiantes tuvieron en el desarrollo de las tareas para poder verificar cuál era el desempeño en cada una. En cuanto a la evaluación de logros, pudimos comprobar efectividad de las tareas de acuerdo a las expectativas de aprendizaje. La activación de las capacidades previstas, se activaron la gran cantidad de las capacidades en la mayoría de las estudiantes. Los resultados de los exámenes finales que estaban apuntando hacia los 3 objetivos tuvieron muy buenos resultados, por lo que también se puede evidenciar que se tuvo apropiación de los conceptos. Y las estudiantes tuvieron una percepción de mejora en la justificación de sus procedimientos, en las operaciones que realizaron y en las interpretaciones que dieron de situaciones. Esto lo expresaron ellas mediante el cuestionario individual de evaluación y además en los diarios de clase que diligenciaron. Vamos a presentarles ahora nuestro balance y reflexiones a partir de un análisis DAFO en el que generaremos unas estrategias y a partir de ellas presentaremos nuestro nuevo diseño de unidad didáctica. Debilidades. El suponer que las estudiantes desde el principio de la unidad didáctica lograrían plantear expresiones aditivas a partir de las situaciones aritméticas fue una de nuestras debilidades. Además, que debido a ello se tuvieron dificultades en la representación, desde la representación numérica llevadas hacia el sistema de representación simbólico al resolver expresiones. Y pues como les comentábamos, la concepción errónea de algunos de los términos utilizados como trayecto, distancia y recorrido. Amenazas. ¿Qué amenazas tiene nuestra unidad didáctica? Que posibles modificaciones en el plan de área no permitan que pueda llevarse a cabo, o que en alguna institución educativa en la que se quiera implementar no se cuente con el apoyo institucional deseado. ¿Qué fortalezas tiene? Que las tareas están totalmente diseñadas para que apunten al desarrollo de los objetivos que proponemos. Además, que en todas las sesiones de clase está previsto que haya trabajo en grupo. Esto facilita que las estudiantes puedan dialogar entre ellas, mediar, llegar a acuerdos. ¿Qué oportunidades tiene? Las tareas son adaptables a diferentes contextos culturales y geográficos, teniendo en cuenta que se pensaron en muchas situaciones con las que las estudiantes se pudieran sentir cercanas. Y la interdisciplinariedad que se puede tener a partir de las tareas propuestas, teniendo en cuenta que se involucran varios aspectos, como les comentábamos en el repartidor de pizzas, por ejemplo. Proponemos entonces nuestras estrategias. ¿Cuál es la estrategia ofensiva? Que mediante el apoyo institucional se logre que las tareas se conviertan en todo un proyecto interdisciplinar que logre integrar varias asignaturas. La estrategia defensiva. Socializar y
hacer tomar conciencia a la comunidad educativa de toda la favorabilidad que tendría implementar esta unidad didáctica en la institución. Nuestra estrategia de supervivencia. Crear nuevas tareas que estén enfocadas a la modelación de expresiones aritméticas, teniendo en cuenta que fue una de las falencias que encontramos en el desarrollo de nuestra unidad didáctica. Nuestra estrategia de reorientación. Incluir nuevas tareas que involucren otros contextos cercanos y que puedan disminuir las dificultades que se encontraron. Proponemos entonces nuestro nuevo diseño con unas expectativas de aprendizaje que incluyan capacidades de tipo actitudinal, teniendo en cuenta que las capacidades en las que nosotros trabajamos fueron de tipo procedimental y conceptual. Incluir nuevos errores que se puedan presentar teniendo en cuenta que los que nosotros habíamos previsto no fueron cometidos por las estudiantes, pero que sí se presentaron algunos que no habíamos tenido en cuenta. Para las actividades entonces se propondrá que las tareas sean desarrolladas solamente una por sesión de acuerdo a lo que se pudo establecer en los cronogramas, que los términos estén totalmente claros para que no se presenten confusiones al momento de desarrollar las tareas y que se fortalezca entonces la competencia a representar de acuerdo a las nuevas tareas que se presenten. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? ¿Por qué esta unidad didáctica tiene bastantes posibilidades de éxito? Porque las tareas aportan a las expectativas de aprendizaje de acuerdo a lo que nosotros diseñamos. La secuencia fue desarrollada de acuerdo a los objetivos propuestos, que además están unos relacionados con los otros y el último objetivo necesita de los dos anteriores. Que las tareas fueron desarrolladas en contexto. Esto permite que las estudiantes sientan cercanía con las tareas, sientan aplicabilidad y estén interesadas en ellas. El uso de los materiales y recursos. Ellas mismas manifestaron que los materiales les permitieron manipular, verificar expresiones y poder de una manera mucho más concreta verificar los resultados. Y la interacción entre las estudiantes, que siempre estuvo presente y que por ello pudieron discutir sus situaciones. Ahora, ¿cuál es nuestra reflexión acerca de nuestra experiencia? Como grupo de trabajo, ya como docentes, el desarrollo de esta unidad didáctica nos permitió socializar entre nosotros diferentes puntos de vista, llegar a acuerdos, mediar situaciones, compartir nuestras experiencias de acuerdo a las instituciones en las que trabajábamos, teniendo en cuenta que pertenecemos unos docentes al sector oficial y otros sectores al sector privado. Y en nuestra actividad profesional nos queda como gran ganancia el diseño de tareas no rutinarias para nuestros estudiantes, que tenemos una manera distinta de actuar frente a las dificultades y los errores que puedan presentar nuestros estudiantes, que tenemos la posibilidad de incluir nuevos materiales y recursos en las actividades que diseñemos en el aula y que esto ayude a que las estudiantes se vean más interesadas, involucrados en el proceso, y que esto va a significativamente mejorar nuestras planeaciones de área institucionales en adelante. De acuerdo, entonces, bueno, quería felicitar en primer lugar a todos los estudiantes de MAD y a todos los que están hoy ahí presentes, porque de alguna manera pues han participado, colaborado y en definitiva han ayudado a que MAD salga adelante y por lo que se está viendo exitosamente. Me quería dirigir especialmente a los estudiantes y porque han sido los que han estado trabajando más duramente y de manera continuada durante estos 2 años. Y en particular a mi grupo, a los que aprovecho para saludar especialmente y para comentarles un poco cuáles son mis opiniones sobre el trabajo que han presentado hoy. Hoy contaban solo con 20 minutos para exponer el trabajo que han venido desarrollando y bueno, considero que han hecho un buen trabajo, es coherente, completo, han recogido todo lo que se les solicitaba y en algunos casos incluso más de lo que se les pedía, y han mostrado cómo han sido capaces de presentar de una forma coherente su problema de investigación que mencionaban al comienzo y cómo le han dado respuesta a través del análisis didáctico, que es lo que hemos venido trabajando durante MAD. Lo que me quedaría sería comentar en cuanto a las conclusiones que ellos mismos presentan y las reflexiones que hacen. Me parece que tienen ahí trabajo con el que poder continuar. Entonces yo, y creo que todos los formadores, esperamos que les sea útil el trabajo que han desarrollado y que tal y como ellos presentan al final, tienen ahí alguna vía abierta de continuación y entonces les animo a que sigan por ahí y a que
continúen trabajando en la educación como lo han venido haciendo en este tiempo. Y por supuesto que por mi parte, como tutora de ese grupo, y si algún estudiante más lo requiriera, pues yo estaría dispuesta a poder colaborar con ellos, si así lo quisieran. Me gustaría destacar aparte del trabajo que han realizado y la calidad con la que lo han hecho y presentado hoy, también el modo en el que lo han llevado a cabo, porque en la mayoría de los casos, ya no solo en mi grupo, sino en otros estudiantes, nos comentaban a lo largo de la maestría, lo han hecho por amor a su trabajo, sin esperar otro beneficio que fuera una repercusión económica o una mejora laboral. En la mayoría de los casos lo han hecho por amor a su trabajo. Entonces creo que eso es algo que hay que destacar, porque no siempre este tipo de trabajo se hace por esa motivación. Entonces creo que pone de manifiesto el interés que han tenido los estudiantes desde un comienzo. También quería aprovechar, ahora que tengo la palabra, para, desde mi punto de vista, mostrar mi agradecimiento a todas las personas y colaboradores que ha habido en MAD, en particular a Pedro Gómez y a Ángela María Restrepo, porque creo que sin ellos no habría salido adelante este proyecto. Pues Ángela María ha estado continuamente pendiente pues lo digo desde mi persona, continuamente de cualquier cosa que he necesitado, siempre he estado ahí, ya sea una cuestión técnica, ya sea una cuestión de organización con los estudiantes, para todo. Entonces creo que su labor merece este reconocimiento. Y en el caso de Pedro, además también de estar continuamente pendiente de cualquier cosa que hiciera falta, pues tener en cuenta que continuamente se ha visto que estaba haciendo esto porque quería hacer algo por su país, por la gente que hay ahí. Ya lo ha puesto de manifiesto en su presentación, cuando mostraba las fotos de los centros, de los rectores, de los estudiantes, de los escolares, de los colegios. Entonces creo que eso ha sido lo que ha hecho que también le animara a llevar a cabo este trabajo y que lo haya hecho con este entusiasmo. Y también agradecer a todos aquellos socios y amigos que mencionaba Pedro al inicio de la presentación. Y aparte de esos nombres que aparecían ahí, que son como más públicos, pues también a algunos amigos de Pedro y a la familia más cercana, pues que estuvieron pendientes en todo momento cuando estábamos allí, se desvivieron por mí en este caso. Entonces, pues agradecer a todos aquellos que han colaborado de alguna forma, desde lo más cercano hasta aquellos que de otras maneras más económicas han apoyado a MAD. Y eso es todo por mi parte. O sea que muchas gracias a todos y felicidades a todo el mundo que haya por ahí escuchándome.